Soy la doctora Mayra Ortiz Tapia, gerontóloga clínica y especialista en salud pública, gerontología y geriatría. Gracias por acompañarme en este espacio creado para aprender, reflexionar y descubrir que cuidar también es una forma de amar. Bienvenidos a Tiempo de Cuidarnos. Hoy vamos a dialogar sobre un tema que es bien importante y que crea mucha frustración y dolor emocional a los familiares que atienden y ayudan, apoyan y cuidan a personas que padecen de la condición de demencia. Cuando las palabras cambian, ¿cómo nosotros podemos comunicarnos de manera más efectiva, eh, con menos tensión, cuando una persona sufre, ¿verdad? Y padece de demencia, de algún tipo de demencia o deterioro cognitivo? Hoy yo quiero dar un paso más y hablar algo que transforma la vida de muchas personas, muchas familias. Y es precisamente que si usted es cuidador, hijo, hija, esposo, esposa, o simplemente acompaña a una persona con deterioro cognitivo, este episodio es para usted. Cuando la conversación ya no es la misma, y esto es una de las áreas que se afecta, la parte de la comunicación, según va, ¿verdad? El deterioro incrementando a nivel cognitivo, la parte de la comunicación es una parte que se afecta muchísimo. Y entonces quiero traerles algunas recomendaciones, cómo es que incide esto en la vida de las personas, el impacto en la familia, y trae mucha frustración, y obviamente el poder darle esas herramientas, pues, va a ser algo que de un valor, ¿verdad? Que entiendo que beneficio para todos los que así lo requieran. Imagínate que en un momento dado usted se encuentra en un país donde usted no conoce el idioma, especialmente el mandarín, porque el inglés más o menos casi todo el mundo se defiende, ¿verdad? De una manera u otra. Pero, por ejemplo, si visitamos un país asiático o es un idioma que estamos escuchando y que nosotros no comprendemos, no entendemos, pues escuchar palabras cuesta, ¿verdad? Esa comprensión. Y a veces queremos expresar, solicitar algún servicio, pero no encontramos la forma. Y probablemente vamos a estar experimentando frustración, miedo e inseguridad. Y eso es entendible, pero cuando nosotros vamos a visitar un país, sabemos que vamos a exponernos a esas situaciones y buscamos, ¿verdad?, paliar o mitigar de otra manera, a lo mejor con un traductor, o buscar entonces escenarios donde nosotros podamos sentirnos cómodos con la comprensión de la comunicación. Pero un paciente una persona con una condición de deterioro cognitivo y Alzheimer podría estar experimentando algo similar. Entonces, cuando esto ocurre, a medida que la enfermedad progresa, cada vez puede resultarle más difícil encontrar las palabras, la comprensión de las mismas y realizar conversaciones donde haya que estar dando explicaciones largas o seguir conversaciones complejas. Eh, Sin embargo, esto no significa que la persona deja de ser la misma, porque nosotros no nos suscribimos a una función cerebral como es la comunicación, ¿verdad? Entonces, teniendo esto como presente, lo que cambia muchas veces es cómo la forma en que nuestro cerebro procesa esa información. Y comprender esto nos ayuda también a poder responder con más paciencia, y en lugar de hacerlo con enojo o con frustración, con inseguridad, porque podemos entender de que eso es parte de ese proceso de deterioro cognitivo que está afectando específicamente esa área del cerebro, ¿verdad? El área de Broca, que es la que tiene que ver con el lenguaje, la comprensión, etcétera. Entonces, algo bien importante es que no nos enfrasquemos en discutir con la enfermedad, porque no vamos a ganar nada. Uno de los errores más frecuentes ocurre cuando intentamos convencer a la persona que está equivocada. Y esto es nefasto, ¿verdad? Porque nunca vamos a tener la oportunidad de ganar un episodio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos, ya te dije que hoy es martes, pues la persona a lo mejor se lo va a estar preguntando varias ocasiones, si fuera el caso. A lo mejor es otra pregunta. Eh, usted le tiene que estar reforzando que eso nunca pasó, porque a veces están también con algún tipo de ilusión que no es real.
o no te acuerdas de que hablamos de eso hace 5 minutos, cuando son conversaciones repetitivas, que muchas ocasiones ese ruido externo de la persona preguntando lo mismo nos agobia, pues lo que tenemos que hacer es posiblemente cambiar el escenario, el estímulo que está recibiendo, porque a lo mejor está aburrido o tiene sed o tiene alguna molestia física, mucha frustración, y muchas veces ellos no saben cómo lo van a estar manifestando. Si nosotros, que estamos con todos nuestros sentidos y nuestras capacidades funcionales y cognitivas, muchas veces se nos dificulta comunicar, pues tienen que ponerse en el lugar. Es difícil, pero si usted lo hace, va a tener una comprensión más adecuada y va a tener la paciencia, ¿verdad? Que es el arte de la paz, de poder entonces gestionar ese tipo de situaciones sin que se frustre. Eh, y aunque nuestra intención siempre, como cuidadores, como hijos, como esposas, como amigos, va a ser ayudar, y siempre va a estar la intención de estar corrigiendo, porque es nuestra naturaleza, al ser humano somos así, ¿verdad? Y estas correcciones constantes suelen generar todavía más ansiedad, más frustración o tristeza, especialmente en el cuidador, porque recordemos, ¿verdad?, que la persona que está afectada por la condición no necesariamente está consciente en ese momento de que lo ha repetido 50 veces antes. Y en ocasiones la persona no puede recordar por qué la enfermedad está afectando precisamente esa capacidad de retener, de memorizar. Pero como en otras ocasiones le he mencionado, nosotros no somos exclusivamente, el ser humano, la única función no es memorizar. Entonces podemos estimular otras áreas y utilizar otras estrategias para poder abocar la función del cerebro. Muchas veces no es falta de interés, no es terquedad, no es un acto voluntario de que es que lo quiere molestar y le repite lo mismo para molestar e incomodarlo. Es parte del proceso de la enfermedad, y en la medida que nosotros entendemos la enfermedad, y eso lo hacemos educándonos, leyendo, buscando grupos de apoyo, que los profesionales nos puedan ayudar a entender, tener un mejor entendimiento, pues obviamente eso va a permitir que pueda comprenderla desde otra perspectiva, y eso va a ser una gran diferencia y va a cambiar profundamente la manera en que nosotros nos comunicamos. Entonces quiero aprovechar y ir directamente a estrategias para que ustedes puedan sentirse más cómodos, ¿verdad?, en esa interacción con sus seres queridos o con las personas que están atendiendo. Número uno, siempre es importante llamar a la persona por su nombre. Bien importante. Y establecer un contacto visual antes de hablar. Esa conexión que el ser humano tiene al comunicar a través de la vista, a través de ese contacto visual, es fundamental. Muchas veces hablamos sin necesidad de gesticular una palabra, porque a través de la mirada nosotros podemos comunicar. Un rostro amable transmite seguridad, pero si usted va a comunicarle a esa persona y está molesta, está fruncido su ceño, su body language está diciendo algo en una forma que no necesariamente es la sutileza, pues eso la persona lo va a estar recibiendo. Es igual que cuando usted comunica a cualquier otra persona en su entorno, el body language habla más que las palabras. Entonces tenemos que tener eso en consideración. Siempre llamar a la persona por su nombre y establecer contacto visual. Número dos, utilizar frases cortas, una idea a la vez. Es que en muchas ocasiones nosotros queremos transmitir tantas cosas a la vez o damos tantas instrucciones a la vez que el cerebro se dificulta, y eso es en una situación, vamos a decir, bajo los parámetros normales de lo que es la capacidad del ser humano de retener información y de seguir instrucciones. Imagínese con una persona que está afectada a su capacidad cognitiva. En lugar de ofrecer muchas instrucciones juntas, divídelas en pasos sencillos. Número tres, es importante dar tiempo para responder. Muchas veces pretendemos, damos la información, hacemos la pregunta o planteamos algo y nosotros queremos que la otra persona responda en milésimas de segundo. Pues no, tenemos que tener la paciencia de que esa persona trate de buscar y pase ese proceso de buscar algo con lo que pueda asociar la respuesta que va a estar brindándole. El silencio
gente, también es parte de la comunicación, ¿sabes? Escuchar es un arte que hay que desarrollar y responder puede tomar más tiempo de lo que nosotros estamos acostumbrados en conversaciones del día a día con otras personas. 4, escuchar las emociones, no solo las palabras. Muchas veces hablamos más a través de las emociones o de la forma en que lo expresamos, el tono que utilizamos en nuestra voz. Nosotros hablamos con nuestras manos, podemos acariciar con las manos, pero también la persona puede sentirse agredida a través de un gesto con las manos. Entonces tenemos que estar muy pendientes de esto. Si la persona dice en muchas ocasiones, se vuelven repetitivos en cosas como me quiero ir a mi casa, especialmente ese efecto, ¿verdad?, del atardecer que se habla en las personas que tienen deterioro cognitivo. Quizás lo que está diciendo no es que se quiere ir a su casa físicamente donde vivía de niño, etcétera, o de adolescente, o cuando se sentía en un espacio cómodo, sino quizá lo que está tratando de transmitirle, y eso usted lo puede rescatar a través de la parte emocional o del body language, lo que está diciendo es, necesito sentirme segura, seguro, necesito sentirme tranquila, necesito sentirme acompañada, ¿sí? Entonces tenemos que ver que realmente cuál es la necesidad, más allá de la palabra que están utilizando, cuál es la necesidad que viene detrás de ese requerimiento de la persona. 5, evitar discutir por tener la razón, gente. Aquí sí es verdad, usted tiene que escoger sus propias batallas, ¿verdad? Y ponerse a batallar o tratar de entrar en una conversación, en una comunicación que no va a generar el efecto o el resultado deseado, pues llevarlas de perder. Imagínese que está discutiendo con una persona que está encolorizada, que está molesta, que está subiendo su tono de voz. Si usted se pone igual, no va a poder comunicar. E igualmente nos pasa con personas que padecen la condición de Alzheimer. Muchas veces es importante conservar la calma y mantener esa conexión emocional. Cuando nosotros conectamos emocionalmente a través de la mirada, a través de un toque de la piel, muchas veces eso es más importante que ganar una discusión. Dele la razón, no va a perder nada, créanme. Y recordarles siempre que la persona sigue ahí, aunque usted piense, sienta en algún momento que esa persona ya no está ahí, que no es la persona que usted conoce, que es la persona de quien usted se enamoró, como muchas veces me dicen. Esa persona sigue ahí, gente. Volvemos a lo mismo. Lo que deja de funcionar son unas funciones específicas del cerebro, pero eso no nos determina, no nos define como ser humano de quiénes somos, ¿sí? Entonces, una demencia cambia muchas capacidades, claro que sí, pero ¿cuántas otras situaciones no cambian nuestras capacidades? Pregunto yo. Eh, Sin embargo, esto no elimina la necesidad, ¿verdad?, de sentirse querido, respetado y valorado. Esa necesidad siempre está inherente, no importa la condición de salud, su capacidad funcional, la pérdida de su autonomía, su nivel de fragilidad. Siempre el ser humano necesitamos sentirnos queridos, respetados y valorados. Y en eso es que tenemos que puntualizar. Las personas continúan percibiendo el tono de voz, los que les mencioné, ¿verdad? Eso, como decimos, los colores de voz. Yo puedo decirle a una persona, quédate quieto, por favor, en lo que trato de mejorar la situación en que está, pero igualmente puedo decirle, oye, quédate quieto ya. Pues entonces ya el tono de voz cambia, ¿verdad? El impacto y la respuesta de esa otra persona. Las personas continúan igualmente percibiendo, más allá del tono de voz, una sonrisa, una caricia respetuosa, una mirada de comprensión y la música que aman. La música es demasiado sanadora y siempre los invito a que utilicen ese instrumento de la música. Las fotografías familiares, los momentos compartidos y en ocasiones puede ser que olviden, como nosotros también olvidamos conversaciones, pero no necesariamente van a estar olvidando cómo los hicimos sentir durante ese momento. Por eso, cada interacción es una oportunidad para transmitir dos cosas: tranquilidad y dignidad.
Y esto es extensivo en cualquier comunicación con cualquier persona con quien nosotros interactuemos, gente. Pero toma más valor cuando nosotros podemos transmitir con dignidad, con tranquilidad, con respeto a la persona que tenemos de frente con una condición y con un declive cognitivo. Cuando el cuidador también se siente frustrado, es importante, ¿verdad? Y te hablo a ti, cuidador, hijo, esposo, esposa, amigo, profesional de la salud. Es normal que en algunos momentos nosotros sintamos el cansancio, la impotencia y la frustración. Y eso no significa que queramos menos a nuestro familiar o a nuestro paciente con quien estamos impactando, ¿verdad? Significa que también somos humanos y cuando nosotros notamos que estamos perdiendo la paciencia, si es posible, tenemos que pausar, tenemos que hacer un alto, tenemos que respirar profundo, tenemos que tomar un tiempo fuera de esa situación, de ese momento. Y a veces cuando cambiamos incluso nuestro tono de voz de manera espontánea y casi mágica, cambia completamente la respuesta y la reacción de esa persona. Tenemos que recordar que no se trata de responderle a la enfermedad con perfección, porque nosotros no somos expertos en el cuidado y en la atención o intervención con condiciones específicas, pero sí podemos resaltar nuestras capacidades como ser humano de manera sosegada, de manera tranquila, desde la calma, cuando estamos interviniendo o interactuando. Se trata de responder con con la mayor comprensión posible al final del día. Y eso también es lo que nosotros esperamos cuando nos comunicamos, que nos escuchen, que nos hablen desde la calma, desde la tranquilidad y desde la seguridad, porque todos tenemos las mismas necesidades. Hoy yo te propongo un pequeño reto, que durante esta semana elijas una conversación con tu familiar y que hagas un esfuerzo consciente, no desde la reacción, sino de manera proactiva, conscientemente, y que te deja la tarea de hablar más despacio, de escuchar sin interrumpir, que tantas veces se nos hace tan complicado y tan difícil, y eso a todo ser humano. Mantener contacto visual, el poder sonreírle a la persona, incluso mientras está comunicando y dialogando, eso le da una oportunidad a la otra persona, incluso a determinar cómo va a continuar comunicando. Observar qué cambia. Muchas veces pequeños cambios producen grandes diferencias. Y recordar que las personas con demencia es raro pensar que ya no entienden nada, gente. Claro que sí entienden, claro que sí siguen sintiendo y que siguen reaccionando y se convierten muchas veces en nuestro espejo. La frustración que siente esa persona por no poder comunicar, por no poder entender, también le rebota a usted como cuidador, pero también lo que usted transmite a través de esa frustración y de esa desesperación y agobio, ¿verdad? Se la está transmitiendo a la persona con esa condición. Entonces, la realidad es que, aunque la capacidad para comprender palabras puede cambiar, muchas veces las personas continúan respondiendo a las emociones. Y eso es lo que yo quiero que se lleven de este episodio, este podcast, que el tono de voz, los gestos de cariño y un ambiente tranquilo hacen una gran diferencia. Y que la comunicación sigue siendo posible. Lo único que necesita es adaptarse. Pero díganme ustedes, y les dejo con esta pregunta, ¿quién no necesita adaptar en muchas ocasiones la forma en que nosotros nos comunicamos con las demás personas? En circunstancias normales, ¿verdad? De la vida, de la cotidianidad, con nuestros jefes, con nuestros familiares, con nuestros hijos, eh, con los vecinos, con tantas personas. Entonces, la comunicación hay que desarrollar en muchas ocasiones estrategias y técnicas para adaptarnos. Igualmente, cuando hay situaciones de condiciones, ¿verdad?, de deterioro cognitivo. Y yo quiero despedirme de este podcast dejándoles y mencionándoles que cuando una enfermedad cambia la memoria, también nos invita a cambiar nuestra forma de amar. Ese es el gran reto y la gran lesión
que tenemos que aprender dentro de este proceso y cómo la capacidad de adaptarse y la flexibilidad que nosotros tenemos ante los retos o las cosas que cambian nos permiten a nosotros superar escollos, ¿verdad? Y poder salvaguardar al final del día lo que nosotros queremos, que es transmitir paciencia, tranquilidad, seguridad, amor. Quizá ya no podamos compartir conversaciones largas como antes, pero siempre vamos a poder ofrecer respeto, ternura y presencia. Y eso hace una gran diferencia, porque incluso cuando las palabras comienzan a desaparecer, la dignidad de la persona permanece. Gracias por acompañarme en este episodio de Tiempo de Cuidarnos. Si conoces a alguien que cuide a una persona con demencia, comparte este episodio. Tal vez estas herramientas le ayuden a vivir el cuidado con menos angustia y con más comprensión. Y recuerda que cuidar es amar, informarte es empoderarte y acompañar es transformar. Hasta la próxima.